buenos días, bienvenidos. Nuevo episodio de No Estoy Solo. Sábado 20 de septiembre, viene primavera. Primavera. Y el país se va a la puta. Qué complicado está esto, Pero voy a hacer la presentación formal. Mi nombre es Dante Palma, ustedes saben, voy a estar aquí junto a ustedes hasta las 11. Juanjo Agüero produce, Juana Silva opera. La RZ es la radio, www.larz.com.ar. También pueden escuchar y verme en mi canal personal de YouTube, www.youtube.com/palmadante. Hay redes sociales si quieren comunicarnos, mandarnos algún mensaje. Facebook no estoy solo, Twitter no _estoy_solo, Instagram no estoy solo radio. Y ahora sí puedo volver a decir, qué país, viejo, qué país. No, uno no descansa. Miren, yo a veces, ustedes saben que a veces hablo de más. Bueno, les cuento cosas como intimidades del armado del programa, que no es que esté de más, pero que en general no se cuentan. A veces yo estoy medio podrido de hablarles de actualidad, porque en el fondo debería charlarlo con el psicólogo, pero digamos, me interesan más las cosas que tienen más posibilidad de perdurar, ¿no? Y a veces los análisis que son muy coyunturales, bueno, imagínense, a los 2 días ya pierden valor. Entonces yo trato de hacer otras cosas, pero la verdad que a veces, además de que me gusta, por supuesto, hablar de lo que pasa en la semana, bueno, a veces eso, la realidad se me impone. Y sinceramente se me impone demasiadas veces, lo cual me molesta bastante, pero bueno, quizás sea un beneficio, porque también, imagínense, hacer una editorial toda la semana, yo que hago esto hace ya más de 15 años, me acuerdo, escribí una nota, escribí 2, escribí 3, y después ya a la cuarta empecé a pensar, y si un día no se me ocurre nada más, bueno, han pasado 15 años, o sea que eso lo logré hacer, pero le tengo que agradecer a la Argentina porque siempre da material. Algún mérito mínimo yo tendré, alguna capacidad inventiva, pero en general, digamos, el país ayuda. Eh, ¿Qué les puedo decir? Quiero ser coherente también con lo que yo les venía comentando. Decía, yo, yo era que le decía, es muy difícil que al gobierno se le pudra todo antes de las elecciones de octubre. Me parecía que tenía espalda, me parecía que tenía los dólares, parecía que la situación estaba mínimamente controlada y que en todo caso sí. O sea, que sabíamos, no sabíamos cuándo, sí sabíamos que esto tenía poca vida. Me refiero al plan económico, no al gobierno administrando. Yo soy de los que espera que el gobierno cumpla su mandato, pero evidentemente, yo les hacía la broma, ¿se acuerdan la semana pasada? Decirte, acá no es que de golpe aparecen cisnes negros, es que nunca hay un cisne blanco. Entonces, eh, bueno, pasó eso, una situación inesperada. No sabemos si fueron esos audios, si es que en realidad fue todavía mucho más fuerte la crisis económica que golpeó a ciertos sectores que acompañaban al gobierno y que eso no aparecía en las encuestas. Bueno, lo cierto es que, a su vez, una decisión que ni siquiera tuvo que ver con cierta, estrategia electoral, en realidad tuvo que ver, me refiero a la de Kicillof de desdoblar, ¿no? Tuvo que ver con diferenciarse de la conducción de Cristina Kirchner, o sea, una disputa, podemos llamar hasta personal, que incluso estratégicamente podía salir bastante mal, podría haber salido bastante mal, de golpe sale increíblemente bien y eso precipita una serie, digamos, un escenario que creo que está bien utilizado el término, es precipita porque esto iba a ocurrir, pero me parece que está ocurriendo antes de lo esperado. Y, y también veo que esto les pasa a los gobiernos y como analistas es imposible preverlo. O sea, ese momento donde vos de golpe decís, che, este gobierno no le entra una bala. No le entra una bala. A este y a todos, ¿eh? No le entra. Por supuesto, al principio es fácil, voy a decir, los primeros 100 días, está claro. Pero de golpe hay procesos que se extienden. Y vos decís, mirá lo que se mandaron acá, mirá este error, mirá este caso, mirá este evento, mirá esto. Y no hay caso, y no hay caso, y no hay caso. Ahora, de repente. Y eso, y a veces no es que. No, bueno, lo que pasa es que
hubo una situación. Quizás, no sé, el Alberto Fernández, bueno, podríamos pensar, bueno, esa foto de Olivo fue como el detonante. Eso quizás podría ser, ¿no? Hay como un hecho conmocionante. Pero igual yo soy de los que cree que nunca es solo eso. Nunca es. Habría que pensar bien, tendría que ser algún hecho muy, 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 muy potente. Creo que es grave lo de los audios, más allá de que todavía esto se está investigando. Que eso puede ser un golpe importante, pero me da la sensación de que no, que en sí mismo no puede explicar esto que está ocurriendo, digamos, esta crisis en la que entró el gobierno, que a su vez también lo veníamos charlando, insisto. Es más, uno puede imaginar, es una hipótesis, no tengo información, que en realidad la circulación de estos audios tiene que ver con la interna del gobierno, que a su vez no cesa, no la ha podido resolver Milei, no sé si la va a poder resolver, evidentemente llevarse puesta a su hermana no es parte de las posibilidades, y pareciera que tampoco hay una especie de juego ahí de ver quién la tiene más grande, y el gobierno entiende que fortaleza es no ceder y doblar la apuesta, cuando a veces puede ser lo contrario, o debería ser lo contrario, y bueno, y no. Digo, hay como procesos que yo decía que no se pueden prever. Uno es ese, es decir, cuando de repente empiezan a entrar las balas. Y el segundo es que a veces viene de la mano de este primer suceso, que es cuando empiezan a entrar las balas, eh, los gobiernos suelen reaccionar mal, suelen reaccionar a la defensiva, con una cerrazón, y además pierden capacidad de contacto con la realidad. Esto les pasa a todos. Quien les habla no tiene un acceso privilegiado a la misma, pero les pasa a todos. Es el propio contexto del poder, también es el propio contexto de cómo funcionan los vínculos con la burocracia, con los propios militantes, con los gobiernos, con los medios adictos. O sea, todo eso juega para que en un determinado momento hay un aislamiento de los gobiernos respecto de lo que está pasando afuera. Además de que en general es gente que vive, que no camina a la calle. ¿Sí? Uno en general, la gente que tiene mucho poder o que ocupa determinados cargos del gobierno, eh, no va al supermercado quizás con la misma asiduidad con la que vas vos. Quizás no va nunca, estoy tentado a pensar. Quizás vive en barrios de los cuales vos nunca pisaste. Y eso creo que en algún momento opera, empieza a ocurrir. Me da la sensación de que es eso lo que está ocurriendo. Más allá de que, a su vez, también vemos una situación económica. Yo le digo, yo hace tiempo que no salgo en vivo, estoy grabando el viernes a la mañana. No sé, ayer jueves se fue un quilombo la economía, los bonos, la caída, el Merval, el techo de la banda que voló por el aire. Entonces, a su vez, Caputo saliendo. Ahí leí distintos números, pues se llegó a hablar de una venta de más de 300 millones de dólares para que no suba el techo de la banda. Subió igual, a su vez, todos sabemos que esos números no se pueden sostener. Mostrar que se ha vendido todo eso es una forma del gobierno de decir, miren que la voy a poner toda y que no me van a doblegar, y a su vez también tiene como la otra cara, o sea, tiene el efecto paradójico de mostrar que el gobierno está débil, porque si para poder sostener un dólar en los números que el gobierno quiere, tiene que salir a vender toda esa guita y aún no lo puede lograr, bueno, todos sabemos que se pudre. Todos sabemos que se pudre. Obviamente digo, creo que es imposible que el gobierno salga a vender, digamos, no va a hacer falta que salga a vender 300 millones de dólares por día, pero con que venda 50 se pudre igual. No dan los números, no se puede sostener eso. Eh, Otra vez, en el mejor de los casos llegarán a la elección de octubre. Es el mejor escenario, pero también, discúlpenme, no corresponde al análisis, pero uno dice, estoy podrido, viejo. Estoy podrido de vivir así. No tiene que ver con mi ley nada más. Esto lo decíamos con Alberto Fernández, lo decíamos. A ver, bueno, antes leía un número, no me acuerdo. De una lástima no saqué. Vi un gráfico ahí que mostraba, es decir, el crecimiento promedio de los países de Sudamérica. Mira, me parece que tomaba 2012, o sea que tomaba, como si fuera el último mandato de Cristina hasta acá. Y todos los países de Sudamérica, en promedio, a ver, habían subido, estoy diciendo a ojo, no me acuerdo, pero, a ver, entre 1,5, 2, 3, algunos 4, de crecimiento promedio anual. Argentina era el único que tenía crecimiento negativo, 0,1.
O sea, estamos hablando de casi 15 años. Ya son un par de generaciones, en algún sentido. Y uno se acostumbra, ¿viste? Cuando tenemos la posibilidad de conversar con alguien de afuera, todos admirados, dicen, no, bueno, uno en Argentina transforma en un experto en economía. Y tiene razón, pero es una mierda. Es una mierda, no se puede vivir así. Otra vez, entonces, no, que tiene quilombo, perdiste 10 puntos en un día, si no compraste dólares, compraste, no te devolvieron, te subieron los impuestos, te cambiaron las condiciones, te cambian las leyes, verdaderamente, verdaderamente. Eh, me estoy acordando a Nicolás Repeto, ¿se acuerdan de ese famoso cuando después de unos cuantos años volvió a la Argentina y dijo, les vengo a contar lo mal que la pasaron? No, bueno, yo la estoy pasando como ustedes, digo, no vengo de afuera tampoco, pero esto que les estoy contando es algo que ustedes están viviendo, así que nada más que repito lo que nos pasa. Eh, pero la sensación, a ver, si quieren, esto se puede conectar también, es una hipótesis de nuevo, pero con lo que probablemente esté padeciendo muchos de los votantes de Milei, por lo que decíamos, ¿se acuerdan la semana pasada que no hubo más votos, el peronismo no sacó más votos, en términos relevantes, no sumó votos en la provincia de Buenos Aires, y sin embargo lo que sí ocurrió es que la alianza pro Libertad Avanza perdió un montón de votos, perdió como 1.500.000, 1.600.000. O sea que hay mucha gente que me imagino que está razonando en este sentido, dice, che, estoy podrido. No me van con los peronistas, no me van con... Escucha, Macri fracasó, los peronistas fracasaron y ahora otra vez también este tipo nos va a hacer volar por el aire y me quedo en mi casa, no quiero ir a votar, muéranse todos. Y tienen razón, ¿qué quieren que se les diga? Y tienen razón. No es normal esto que nos pasa en Argentina. No importa, tampoco hay tiempo ahora, ¿viste? Para reflexionar por qué, bueno, ¿cuándo se jodió la Argentina? Pregunta Vargas Llosa, ¿viste? Entonces todo el boludo dice, bueno, en el 45, no, sos un boludo, ¿viste? Las cosas son más complejas, pero eso, che, es válida la pregunta, ¿por qué acá? Yo te vuelvo a repetir, tengo la posibilidad de vez en cuando de charlar con gente de afuera. Y siempre está esa pregunta. Che, ¿qué pasa? Porque no entiendo. Y a mí verdaderamente me complica porque son preguntas muy generales. Uno está acostumbrado a la pregunta más específica. Y titubeo y no me resulta fácil explicar. Pero ¿por qué les pasa esto a ustedes? No, porque los dólares, la monetaria, no porque la inflación, el gobierno corrupto. Pero sí, pero más o menos todos los gobiernos son iguales, los países más o menos, la idiosincrasia. ¿Y por qué a ustedes sí, a nosotros no? Y empiezo a mover las manos y a decir boludeces. En fin, escuchemos juntos el audio del municipio de Merlo y les cuento de qué va el programa. La Secretaría de Cultura, Educación, Deportes y Recreación de Merlo te invita a las escuelas deportivas. Ajedrez, atletismo, básquet, boxeo, hockey, pádel, patín, skate, taekwondo, tenis, vóley. Dirigidas a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Más info e inscripción en la Subsecretaría de Deportes, Avenida Constitución 92, o en las redes de la Subsecretaría de Deportes. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Toda esta introducción tenía que ver con que, a su vez, como le decía al principio, a veces estoy podrido de hablar de la actualidad. Lo que pasa es que venía, esta semana, vino lo que ocurrió en Estados Unidos con la muerte de Charlie Kirk. Charlie Kirk era un joven militante, digamos, republicano, trampista, conservador, tradicional, podemos llamar casi en lo económico un libertarista, un libertariano, ¿no? Y que aparentemente es un joven radicalizado en idea de izquierda, le dispara, lo matan. Ustedes lo vieron. Mientras daba un debate encima, un debate público en una universidad. Y esto que para nosotros es un poco ajeno, porque ¿quién carajo sabemos que es Charlie Kirk? Pero bueno, generó un movimiento muy, muy importante en Estados Unidos, mucha discusión, eso trascendió las fronteras y me parece que ha generado
muchísimo material para la discusión. Me pareció que valía la pena, entonces el editorial va por ese lado. De ahí que entonces ocupaba los primeros minutos para hablar algo de la coyuntura argentina. Y después, en la segunda parte, vamos a las grandes entrevistas. Este no es un personaje conocido, es el autor de un libro que yo les voy a decir, que me llegó, que no lo leí todavía. Es un tema que ustedes saben que desarrollo, que me gusta. En este caso, lo woke, que se puso también bastante de moda a partir de que el propio Milei saliera a criticarlo. Y es un libro del año pasado, por lo menos en español sale, que se llama Religión Woke. Se llama Brownstein, francés, el autor. No lo leí el libro, insisto, así que entonces no les puedo decir si es bueno o es malo. Pero leí la entrevista a propósito, porque bueno, a ver qué dice el autor, y me interesó. Y dije, bueno, ¿qué tal? ¿Por qué no leerla en el programa? Quizás eso les permite, le da ganas de leer el libro, o justamente todo lo contrario. Pero así que entonces la segunda parte la vamos a dedicar a eso. Yo ya me he extendido demasiado. Vamos al municipio de José Cepaz, al spot de esta semana, y luego nos metemos de lleno en el editorial del día de hoy. En José Cepaz sumamos 40 móviles de seguridad para fortalecer la protección ciudadana. Mayor presencia, más prevención. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de septiembre. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 12 de septiembre. Segundo vencimiento 26 de septiembre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishi. Hacia una guerra civil. Charlie Kirk, el joven polemista conservador fuertemente identificado con Trump, ustedes lo habrán visto en las noticias, fue asesinado mientras participaba de un debate público. Las imágenes las imágenes del horror, podríamos decir, dan la vuelta al mundo, se transforman a su vez en una cuestión de Estado, y llevan la polémica naturalmente allende Estados Unidos. El debate era para Kirk su lugar natural, y este evento iba a ser el primero de lo que sería una suerte de gira semestral, que en este caso se llamaba The American Comeback Tour, por la cual, digamos, él iría como a varios terrenos hostiles, ideológicamente hablando, claro, y abriría el micrófono a quien deseara intercambiar opiniones. Insisto que lo hacía siempre, ¿no? En este caso era la Universidad de Utah, pero se trataba de una práctica que él había hecho en otros lugares, más allá de que es verdad que su participación solía ser boicoteada por, bueno, hasta también, y cancelada en algunos casos, por quienes no pensaban como él y que, bueno, evidentemente consideraban que estaban tan en lo cierto que no necesitaban discutir. Kirk era un nacionalista cristiano, también defensor de la libre portación de armas, y muchas de sus declaraciones, diría yo, en varios casos sin duda sacadas de contexto, siguen siendo hoy reproducidas por sectores de izquierda como ejemplos de sentencias racistas, misóginas o transfóbicas. Con apenas, para los que no lo conocen, digamos, con apenas 18 años, él había creado una organización que se llamaba Turning Point, que era una organización que buscaba promover, ciertos valores que nosotros podíamos llamar, o sea, libertarios conservadores, es decir, gobierno limitado, libre mercado, valores tradicionales. Y en poco tiempo, insisto, empezó a los 18 años, pero ya en poco tiempo se había convertido en una referencia, lo cual le permitió nuclear a cientos miles de jóvenes conservadores, por supuesto, y ser una de las organizaciones que más activamente participó de la campaña presidencial de Trump, especialmente de la última. ¿Qué hacía? Bueno, obviamente difundía su mensaje, pero también recaudó muchísimos fondos. Para tener una idea de la magnitud de la organización, digamos, Turning Point afirma tener presencia en 3.500 universidades y colegios secundarios y tener 450 empleados. Para que vean de lo que estamos hablando, ¿no? Y por eso de la conmoción que eso generó en Estados Unidos. Si
el asesinato a plena luz del día y frente a las cámaras fue, yo le decía, lo suficientemente conmocionante, fueron imágenes del horror que a su vez se reprodujeron una y otra vez. Podríamos decir que la miserabilidad de las polémicas posteriores y alrededor del asesinato no se quedó del todo atrás. Antes de conocer el asesino, automáticamente el gobierno republicano culpó a la izquierda de la violencia política. Es decir, todavía no se había conocido quién era. Después eso se confirmaría, pero como contraparte, a su vez, también deberíamos decir, en redes sociales miles de mensajes o bien celebraban la muerte del fascista, o bien al menos la justificaban. Eso fue por lo menos al inicio. En este último caso, digo, el de los justificadores, hasta se publicaron estadísticas que mostrarían que hubo más casos de violencia, digamos, de derecha a izquierda que viceversa, ¿no? que de izquierda a derecha. Y se apeló también, esto es bastante común, por cierto, a la idea del efecto boomerang, que es algo que la izquierda progresista suele utilizar, obviamente contra la derecha, cada vez que el atacado no es de su bando, ¿no? Es decir, la violencia es de derecha. Por lo tanto, si es alguien de izquierda el que la ejerce, solo se trata de un vehículo, o sea, esa persona que la ejerce es solo un vehículo que canaliza la violencia original hacia su verdadera fuente. Se sigue de aquí que si el asesino es de derecha, la culpa la tiene la derecha. Y si el asesino es de izquierda, la culpa también la tiene la derecha. Incluso hasta que se confirmó la identidad del asesino, se lo intentó vincular a sectores, podemos llamar ultra derecha, que estaban más a la derecha del ultraderechismo de Kirk. Y también se llegó a afirmar que los mensajes antifascistas que el asesino habría dejado eran señuelos, eran intentos de confundir. Por lo menos en las últimas horas, lo que yo estuve viendo, quizás después las cosas cambian, pero las investigaciones están mostrando que se trataría de un joven que se habría radicalizado, hubo una confesión, bueno, después habrá que esperar qué dice la justicia, pero una confesión donde, bueno, aparentemente es un joven que se radicalizó en ideas de izquierda, que aparentemente tiene una pareja transgénero, y por supuesto, con esa información, imagínense, los sectores radicales de derecha la utilizaron para vincular el transgenerismo con la violencia. Uno podría decir un poco de su propia medicina a los sectores progresistas que por alguna razón insondable y que nunca responden, ¿no? Afirman que las personas transgénero son más buenas que las que no lo son. Sigo sin saber bien por qué. ¿Por qué debería ser así? No deberían ser ni más buenas ni más malas, creo yo, pero no importa. O lo mismo, el amor entre personas del mismo sexo es un espacio libre de violencia. Tampoco entendería bien por qué sucedería eso. En fin. Hablando de propia medicina, por cierto. Las redes y los medios progresistas ahora se horrorizan porque, no sé si lo vieron, hubo algunos casos, aparentemente hubo algunos casos de despidos, incluso en empresas privadas, digo, de aquellas personas que se burlaron o que justificaron el asesinato de Kirk. Los mismos que impulsaron la cultura de la cancelación, ¿se acuerdan esa que sigue estando, pero estaba muy de moda hace un par de añitos? Bueno, esos mismos ahora invocan la libertad de expresión. ¿Sí? Y a su vez, los que invocaban esta última, o sea, la derecha que invocaba la libertad de expresión ante la selectividad cancelatoria del progresismo, porque al progresismo le encanta cancelar, pero es bastante selectivo con las cancelaciones. Bueno, ahora devuelven gentilezas. Sí. En el medio, demostraciones flagrantes de la presencia, de hecho, del derecho penal de autor. Aquel identificado con el nazismo, donde, ustedes recordarán, no importan los hechos. Para el derecho penal de autor no importan los hechos, sino las características personales del autor. No importa lo que hizo, sino quién lo hizo.
Esto se complementa a su vez en estos tiempos con la otra cara, lo que solemos llamar acá la víctima esencial, sobre la cual, en realidad, otra vez, tampoco importa qué hizo, sino qué es. ¿Mataron a alguien? Ok, pero ¿el agresor es mujer o es varón? ¿Es negro o es blanco? ¿Es de izquierda o de derecha? ¿Es gay o es hetero? ¿Y la víctima? ¿A qué grupo pertenece? Eso es lo que parece que tenemos que saber. No importan los hechos. No importan los hechos. Porque simplemente lo que interesa son determinadas identidades o determinados posicionamientos políticos que te ubican como agresor o víctima independientemente de lo que hagas. A nivel civil, sin dudas. Y a nivel legal, también. Al menos en algunos casos. Al menos en algunos casos. Lo cual es muy preocupante. Por cierto, se trata de una violencia que, en este punto hay que decirlo, no comenzó la derecha. Pero un elemento tan sorprendente como preocupante, diría yo, ha sido el modo en que poco a poco la violencia política se instala, diría yo, coqueteando, al menos desde lo discursivo, con la idea de una guerra civil. Una guerra civil. Probablemente sea una exageración, yo considero que sí. Pero The New York Times publicó una nota donde se ocupa de medir las menciones a Civil War, ¿no? al término en inglés, en las redes sociales tras los últimos eventos de violencia política. Y es impresionante cómo el número va creciendo dramáticamente, ¿no? Por ejemplo, en 2002, cuando la justicia estadounidense se acuerda que lo perseguía a Donald Trump y hace un allanamiento en Mar-a-Lago, digamos, una de las residencias de él. Ahí, en las redes, hubo 118.000 menciones a la idea de una guerra civil. Esto en las primeras 48 horas. Siempre toma las primeras 48 horas. 118.000. Cuando fue el intento de asesinato de Trump, que le perforó la oreja al tiro, insisto, en la misma cantidad de tiempo, de 118 a 260.000 pasamos. Y ahora, tras el asesinato de Kirk, pasamos a 340.000. Insisto, a mí me parece que el dato es anecdótico en un sentido. Y por supuesto que de las menciones en las redes no se sigue un hecho. Pero en todo caso sí parece una prueba del recalentamiento de una polarización que ya viene demasiado recalentada. Si quieren, por lo menos al menos en las redes. Y lo dejamos ahí. Veremos si eso se transforma después en actos reales o en demasiados actos reales, porque los hay ya. A propósito, también, en este mismo espacio, no sé si se acuerdan, fue el año pasado, yo les comentaba la película que se llama justamente Civil War, que es la de Alex Garland, el que había hecho Ex Machina, Debs, Annihilation, que confesara que comenzó a imaginar esa película. Si no la vieron, véanla. Él empieza a imaginar la trama tras los incidentes de la toma del Capitolio en 2020, ¿se acuerdan? Claro, a ver, entonces no es casual que esté ambientada la película en Estados Unidos. Pero lo interesante es que el film es reacio a cualquier identificación con alguna de las partes en pugna. Uno esperaba, bueno, es una típica película que sale antes de la elección, entonces va a estar contra Trump. No. De hecho, hay momentos en que no queda claro a qué bando pertenecen los combatientes que circunstancialmente aparecen en escena. No sabes para dónde patean. A ver, sabemos que el presidente habría ingresado en una deriva autoritaria intentando ir por un tercer mandato inconstitucional y que habría disuelto el FBI. Eso es lo que sabemos. En todo caso, también sabemos que esta guerra enfrenta a las fuerzas leales al gobierno con las fuerzas occidentales secesionistas de Texas y California. No casualmente, un estado, digamos, republicano, Texas, y un estado claramente identificado con los demócratas, como otra vez, para no dar lugar a interpretaciones tendenciosas o segundas lecturas, como estos son los rebeldes, entonces el gobierno está... No, es imposible inferirlo. Ahora, una de las cosas que no sabemos, el gobierno, que tiene esta gira, esta deriva autoritaria, ¿es republicano o es demócrata?
Esta es una de las razones por las que la película resulta incomodísima, porque no nos da digerido quién es el malo y quién es el bueno, de modo que nos impide tomar posición. O sea, lo único relevante en el debate público moralista de la actualidad es eso. Lo único que queremos es que nos dejen tomar posición. Y lo que es peor, nos obliga a juzgar hechos sin conocer la identidad de los ejecutantes. O sea, una obra con autores anónimos. Podemos separar la obra del autor. Bien, por fin, gracias, por fin. Voy cerrando. Ezra Klein es un columnista claramente identificado con el progresismo, otra vez en The New York Times. Escribió un artículo, no me acuerdo si fue un día después de la muerte de Kirk, que además le valió muchas críticas, le valió muchas respuestas en otros medios también incluso, o cartas de lectores en el propio diario, donde lo que hace es hace una lista de casos de violencia en Estados Unidos de los últimos años. Y él afirma que Kirk hacía política de la manera correcta. De hecho, ese es el título del artículo, ¿no? Y lo afirma, dice, aun cuando me separa un abismo ideológico, está claro, no tenían puntos en común. Pero sobre todo lo más interesante es que Klein señaló que, con la excepción de las más brutales dictaduras, la violencia política, dice, nunca es unidireccional, o sea, nunca va de un lado al otro, nunca es de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. No. Y nunca va solo contra nuestros enemigos. Es decir, también viene para acá. En esta misma línea, podemos afirmar que, e insisto, con esto vamos cerrando, que de tanto preguntarnos quiénes son los buenos y quiénes son los malos para saber de qué lado ponernos, nos hemos olvidado de acordar qué es lo malo y lo bueno en sí. ¿Qué es lo malo y qué es lo bueno en sí mismo? Y sobre todo, también nos hemos olvidado de cuáles son los límites que nuestras guerras culturales no deberían superar, si es que queremos que esas guerras no destruyan aquello poco que todavía tenemos en común. El municipio de Ensenada, junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, refuerzan la inversión en educación. Estamos haciendo los nuevos edificios de la escuela primaria número 7, la secundaria número 8 y la ampliación de los talleres de la técnica 1. El Estado presente, reforzando la infraestructura escolar para que docentes y estudiantes tengan las mejores condiciones. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz. Todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Librarte 2025. Del 4 al 12 de octubre, de 15 a 21. Viví la Feria del Libro de Berazategui. En el Centro Municipal de Actividades Roberto de Vicenzo, calle 148 y 18. Presentaciones de libros, talleres, espectáculos y un montón de propuestas para disfrutar en familia. Entrada libre y gratuita. Descubrí más en berazategui.gov.ar. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo, presentamos
Grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más. Dialogando con un periodista. Para que nosotros podamos dialogar con la historia. Conseguí un libro que salió el año pasado en español, que se llama La religión woke, de Jean-François Braunstein. No lo leí todavía, se los prometo para las próximas semanas. Pero a propósito de eso, me pareció que era una buena oportunidad para leerles una entrevista que le hicieron justamente a raíz de la publicación de este libro. La entrevista salió en elmundo.es el 15 de febrero de 2024. La realizó Raquel Villaécija, que es la corresponsal en París. Así que les voy a leer a ver si les interesa de qué va el asunto. Se los leo tal como apareció publicada, o sea, con la bajada, con todo lo que hizo la periodista. Se cuenta el filósofo francés Jean-François Braunstein, nació en Marsella en 1953, que cuando empezó a criticar los principios de la ideología woke, hubo colegas de la universidad que dejaron de hablarle. Y no lo han vuelto a hacer. Si los principales trabajos del francés profundizan sobre la ciencia y su historia, ahora acaba de publicar en España su última obra, La religión woke, que la publicó la Esfera, en la que analiza de manera crítica lo que para él se ha convertido casi en una nueva fe que amenaza las democracias. Comienza la entrevista. Dice, ¿por qué quiso dedicarle un libro a la filosofía woke? Dice, ya había escrito un libro en el que hablaba de términos filosóficos que eliminan los límites entre el hombre y la mujer, la vida y la muerte. Ahora lo que tenemos en muchas universidades son las ideas que llamamos woke, ¿no? Se puede traducir como despierto, despertar, o sea, en el sentido de eso, de despertar de las injusticias. He querido conservar ese término porque es una nueva visión del mundo, muy distinta a la actual, que cree que lo que importa es la conciencia y no el cuerpo. Importa la conciencia y no el cuerpo. Es una idea revolucionaria que va contra la ciencia, dice él. ¿Y por qué lo considera una religión? Si hablo de religión porque va contra la ciencia, contra el intercambio libre de argumentos y de la realidad, tal y como la conocemos. Es la primera religión que se enseña en las universidades. Desde el siglo XIX, este ha sido siempre el lugar de la tolerancia y la libertad de opinión, y hoy la mayoría están dominadas por esta religión woke. Evoca lo que llamamos el gran despertar religioso, y es una religión sin perdón, en la que el hombre blanco, colonialista, es culpable siempre de oprimir a las víctimas eternas. La libertad de discusión, la búsqueda de la verdad y el conocimiento objetivo están en cuestión. Es un ataque determinado a las luces, ¿no? Al siglo de la Ilustración, al siglo XVIII. La herencia del conocimiento y la cultura occidental. Era mi deber intelectual abordarlo, dice Braunstein. Continúa la entrevista. ¿Es como si tuviéramos necesidad de religión? Pregunta. Exactamente. Se desarrolla normalmente en los países occidentales en los que las grandes religiones tradicionales están a punto de desaparecer. La religión ha desaparecido y esta es una de reemplazo, que da una serie de esperanzas. La de castigar a los malos con la idea de que vamos a fabricar un hombre nuevo. El mundo nos mira con consternación y las dictaduras del mundo entero se aprovechan. ¿Cómo dice? ¿En qué sentido? Putin en Ucrania, dice. China aprovecha para criticar a los americanos y los islamistas usan todos los temas del movimiento woke. Es una señal de extrema debilidad para el mundo exterior. Cuando decimos que podemos ser hombre o mujer, hacemos un elogio de una propuesta que es falsa, y esto hace que nuestra palabra no tenga más significado ni de confianza al otro. Hay una crítica radical de la noción de verdad, es una creencia contraintuitiva. Sobre todo el tema del género, dice Braunstein. Putin hace leyes más severas contra los homosexuales porque dice que si no, vamos a llegar a un transgénero, y se está aprovechando. ¿Es un peligro para las democracias, dijo usted? Hay democracias en las que subsiste la religión y otras en las que ya no hay. En Francia la religión cristiana está terminada. Es raro ver hasta qué punto mucha gente dice que le da sentido a su vida. En realidad es la ignorancia. El wokismo florece sobre una ignorancia colosal. El sistema educativo en Francia no funciona. Algunos alumnos no saben ni dónde está Israel. Cuando dos activistas ecologistas tiran sopa en la Gioconda, quiere decir que han perdido la noción de la belleza y esta no tiene nada que ver con la ecología. Será peor con las redes porque los jóvenes pasan más horas en las redes que en el colegio. Ignorancia y redes hacen que nuestra democracia esté en un mal punto.
¿Cuál sería para usted el aspecto más crítico? Le pregunta la periodista al autor de Religión Woke. Y él dice, están las cuestiones sobre la raza, pero lo del género es más original. Dicen que la conciencia decide más allá del cuerpo y critican muy radicalmente la biología. ¿Se entiende? Porque si el transgénero diría, no sé, por ejemplo, yo nací en un cuerpo equivocado, ¿y quién me lo dice? Me lo dice mi conciencia, obviamente no me lo dice el cuerpo, ¿no? O sea, hay algo ahí del orden, hasta podemos llevarlo a Descartes esto estoy agregando yo, ¿no? Pero digo, esto lo podemos llevar a Descartes, una especie de separación, después muy difícil de resolver, entre la parte de la cosa, digamos, de la cosa material y lo que es la res cogitans, ¿no? Entonces, eso, y la conciencia. Entonces, eso parecería que esto va contra el cuerpo, a pesar de que es bastante curioso que son ideologías que todo el tiempo están hablando del cuerpo y de defender el cuerpo, ¿no? Pero acá yo creo que lo ve bien Brownstein. Y, bueno, y agrega obviamente que hay una crítica radicada a la biología, ¿no? Casi como que la biología fuera de derecha. Dice, el acto hipermoderno es el transhumanista, que lleva al transgénero. La idea de que podemos liberarnos de nuestro cuerpo. Y transhumanista en el sentido de eso, de poder crear un poshumano, un transhumano, que en este caso tiene que ver con las posibilidades de que la tecnología justamente supere las limitaciones que tenemos, las limitaciones biológicas. Es decir, que podamos liberarnos de nuestro cuerpo que nos pesa y que no hemos elegido y que podemos reconstituirlo a partir de la conciencia. El transhumanismo supone liberarte del cuerpo y la muerte, lo que yo les decía. Lo segundo no es posible, pero en lo primero hacemos creer a los adolescentes que sí lo es. ¿Cree que es una moda que pasará? Es una moda porque quieren cambiar de sexo y se comprometen con eso. Sé que en España ha sido muy discutido, pero no conozco los detalles. Recuerden que es francés el autor. En la mayor parte de los casos son adolescentes que están en las redes sociales y están orgullosos de entrar en esta nueva familia, entre comillas. El rol de las redes es masivo. Si eres una chica joven, blanca y sin problemas y en el colegio dices que vas a cambiar de sexo, de repente tienes 10.000 seguidores. La conciencia cuenta más que la realidad y ahí entramos en un mundo imaginario. Los adultos, vale, pero en el caso de los jóvenes hay que parar esto, dice. La periodista dice, si yo le digo que soy un hombre, por ejemplo, ¿cómo reacciona? Si me dice que es un hombre, ¿qué debo hacer yo? Si a mí la cabeza me dice que es una mujer. Si hay un imaginario que ejerce presión sobre la realidad y para los niños es problemático que les permitamos ir en contra del conocimiento. Ataca la ciencia y supone proponer a los adolescentes una teoría que no está probada y en la que pueden reconocerse. Entramos en otro mundo y obligamos a la gente a entrar en ese mundo. Hay algo mágico en eso de que yo digo que soy una mujer y eso me convierte en mujer. Y si digo que no soy ni lo uno ni lo otro, eso me convierte en binario. ¿Esto pasa porque teorizamos demasiado?, le pregunta. Orwell decía que hay que ser un intelectual para decir cosas así de estúpidas. Detrás de todo eso hay una guerra general contra la realidad. Creemos que podemos acabar con ella, que lo real es algo pasado de moda. La idea de que podemos vivir en lo virtual es lo que nos vende el metaverso. Que podemos cambiar de género con un clic y eso no es la realidad. Estas tonterías no han acabado, han explosionado con el COVID. Vivimos en un mundo que se ha convertido claramente en un mundo virtual. ¿Qué papel tienen las redes? Son un acelerador, dice, porque hacen que se transmitan muy rápido e insisten sobre la idea. Tras los ataques de Hamas el 7 de octubre, por ejemplo, las redes sociales han jugado un rol para darlo a conocer, pero vemos también la teoría interseccional que ve el mundo en términos de víctima o culpable. Los universitarios woke solo ven eso a través de un aspecto de colonizador-colonizado. Los primeros son los israelíes, con lo que matar es un contraataque, es una respuesta legítima y ahí hay que descolonizar. Y ahí ya no hay mal ni bien, y el horror se justifica si es conforme al camino. Esto es algo que va contra la experiencia en un mundo civilizado. Hay muchos estudiantes que son pro Hamas porque va en la casilla de la teoría interseccional, dicen ellos. Dice él. ¿Cree que se va a extender más esto? Bueno, algunos me decían que exageraba, pero tras lo que ha pasado con Hamas cada vez son menos. No es algo limitado a las universidades, sino que está cada vez más presente en la enseñanza primaria y secundaria y está muy presente en las grandes empresas con la idea de la inclusión. Cuando está la idea de que hay que fichar a la gente no en función de los méritos, sino de su raza. Está en los medios también, está en la política. Es una verdadera amenaza para las democracias que no van bien y hay gente que se sirve de estas debilidades. Hay mucho LGTBI, por ejemplo, que apoyan a Hamas, pero si van a Gaza,
serán asesinados en el mismo momento. Jamás se sirve de esta idea para intentar minar nuestra democracia. En esta teoría hay ideas como la lucha contra el patriarcado. ¿Usted es feminista? No, dice él, porque los militantes woke no quieren que hablemos de mujeres, porque discriminaría a los transexuales, por ejemplo. Por eso no hablan de mujeres embarazadas, sino de personas embarazadas. No es feminismo, es una invisibilización de la mujer. Las feministas históricas no son favorables a esto, porque supone que hablar de mujeres es ofender a los trans hombres convertidos en mujeres. Entonces, ¿es un intento de eliminar las discriminaciones, eliminar el género? Es que es una doctrina de la eliminación universal. Intentamos borrar todas las diferencias porque son consideradas como discriminaciones, cuando el mundo es diverso y eso es lo bueno. Es un mundo virtual, sin profundidad, de una sola dimensión. Tiene que ver mucho con la identidad, interrumpe la periodista. Dice, bueno, se basa en eso, en grupos. El grupo trans, el de la raza blanca o negra. No existimos si no formamos parte de un grupo. Es una doctrina identitaria de raza, de género colonial, colonizado, en la que todo el mundo se presenta como parte de un grupo. Pero somos individuos autónomos y no tenemos que estar asignados de esta manera a un colectivo. Porque eso creo que es una doctrina casi tribal, porque nos asigna a un grupo de base. Es una religión basada en poner etiquetas a todos, ¿no? No deja de poner etiquetas. Yo soy blanco y como blanco soy colonialista o racista. En Estados Unidos los asiáticos están mal considerados porque se supone que triunfan más o los judíos son considerados como supercolonizadores. Poner etiquetas es lo que es catastrófico porque todo es más complicado que otorgar asignaciones y eso es lo que empobrece el mundo. A priori sus proclamaciones son simpáticas, criticar las discriminaciones raciales, la transfobia, pero hacen lo inverso, radicalizan las posiciones. Usted dice que es una doctrina elitista. Se vive sobre todo en el mundo universitario, pero todos los jóvenes que han estado formados en unos campus o en un campus, el académico, el de los medios, el de las redes, están formados en esto. Un hombre ordinario en una institución ya no puede decir cualquier cosa. Un profesor joven que diga lo mismo que yo no tendría nunca una plaza. Son gente muy militante y el problema es que enfrente no hay otros militantes. En las universidades tradicionales había gente de izquierda, de derechas o de centro. Ahora mismo no hay mucha gente enfrente y son muy hábiles, pequeños grupos, muy organizados en las facultades y en empresas. La periodista dice, bueno, parece que en la religión woke podemos elegir todo, pero no podemos elegir no ser woke. Exacto, si en las universidades hay diversidad física, pero piensan todos lo mismo. Y eso es lo raro. Por eso hablo de religión, porque lo es en el sentido de que no puedes discutir. Ninguno de mis colegas han querido discutir esto conmigo, porque piensan que soy reaccionario, blanco, colonialista, etc. Hay gente que conozco de hace 30 años y no me habla. ¿Vamos hacia un pensamiento homogéneo? Puede haber mucha gente que piense una cosa y diga otra. Es como una dictadura. A fuerza de pensar una cosa te la acabas creyendo y acabas en el pensamiento único. Usted usa en el libro el lado cómico cuando habla, por ejemplo, de que un día podemos tener matemáticas pacifistas. Bueno, el humor no se aprecia mucho en el wokismo. El humor es una manera de criticar, pero ellos no lo ven. Por eso digo que no es una buena religión, porque esa es aquella en la que podemos reírnos y aquí no se puede. Creo que hay un lado absurdo en todas estas teorías. Siempre he pensado que iba a durar y ahora estoy más convencido. La gente no tiene religión y eso les hace la vida interesante. A falta de religión, bueno, tenemos eso. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú, la yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz sumamos 40 móviles de seguridad para fortalecer la protección ciudadana. Mayor presencia, más prevención. José Cepaz crece.
Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de septiembre. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 12 de septiembre. Segundo vencimiento 26 de septiembre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishi. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Llegamos al cierre con unos minutitos y con la voz así un poco como ustedes acaban de escuchar. Tengo algunas cosas para recomendarles, especialmente, disculpen el porteñocentrismo, pero para algunas actividades aquí de la ciudad de Buenos Aires. Pero antes, quiero que escuchemos juntos el audio del municipio de Berazategui. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. Novena temporada. Librarte 2025, del 4 al 12 de octubre, de 15 a 21. Viví la Feria del Libro de Berazategui, en el Centro Municipal de Actividades Roberto de Vicenzo, calle 148 y 18. Presentaciones de libros, talleres, espectáculos y un montón de propuestas para disfrutar en familia. Entrada libre y gratuita. Descubrí más en berazategui.gov.ar. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Comenzó el Festival de Cine Alemán en Buenos Aires, que celebra sus bodas de plata. Esto es hasta el miércoles 24 en Cinépolis Recoleta. Déjenme que les lea alguna cosita. El ya clásico encuentro incluye una selección de largometrajes que van de lo popular a lo autoral, atravesando géneros, estilos y tonos. Son 16 films en total, sin contar los cortometrajes dirigidos por jóvenes cineastas que, como todos los años, se presentan bajo el rótulo de Next Generation Short Tiger. En este caso sería 2025, ¿no? Dice Bodas de Plata, el veterano encuentro anual que todos los meses de septiembre reúne un puñado de realizaciones recientes producidas en el país europeo, más algún clásico en versión restaurada, sopla 25 velitas y lo celebra con una edición que por primera vez en su historia incluirá una película sorpresa, de la cual solo se sabe que dura 102 minutos y que será presentada por su director, uno de los invitados de esta edición. El resto de la programación fue anunciada hace algunas semanas y, como siempre, incluye una selección de largometrajes, como les decía, bueno, eso que van de lo popular, bueno, en fin, estoy leyendo una gacetilla y me lo están repitiendo y me siento como un sonso. En fin, bueno, recuerden, Cinépolis Recoleta, así que digo, busquen ahí la lista, no les voy a leer todas las películas que hay, por supuesto, no, búsquenlo ahí. Esto es del 18 al 24, o sea que pues ya arrancó. Pero quizás todavía quedan algunas entradas para por lo menos algunas cosas, ¿no? En general se suelen acabar rápido para esto. Yo al alemán nunca fui, he ido al italiano, o algunas cosas que se hacen en el San Martín, pero a este nunca fui. Por otra parte, también me había olvidado, esto es hoy y mañana, domingo, 21 de septiembre, en la Plaza Cataluña, esto es Cerrito y Arroyo, frente a la Embajada de Francia. Bueno, se hace el famoso... Eso todos los años se hace, bueno, se llenan de aromas dulces y salados con la nueva edición de la Feria Francesa, que es de 11 a 18:30 con entrada libre y gratuita. Se celebra la primavera y las jornadas europeas del patrimonio con gastronomía, actividades culturales y música en vivo. En caso de lluvia se reprograma para el fin de semana siguiente. A ver, yo sé que lo único que le importa a la gente es comer. Así que obviamente vayan y coman. Les van a romper el culo porque son caras las cosas ahí, aprovechan. Además, se llena de gente, es medio insoportable. Disculpe que se los presente así. Es cierto, he ido. Lo que sí me gustaría, aunque me parece que va a ser difícil por el tema de las entradas, porque está la posibilidad de entrar al edificio de la embajada. Eso es lo que no se tienen que perder, ¿no? Comerse un boludo que le va a vender una baguette que se le va a cobrar lo que quiere. Eso lo consiguen en cualquier lado, cualquier día. Traten de entrar al edificio, si es que existe la posibilidad porque eso, hay largas colas, la verdad que no sé cómo funciona. Acá está, disculpen. Visitas guiadas a la Embajada de Francia, sábado 20,
de 14:30 a 17, domingo 21 de 10 a 17 con inscripción online. Así que ya, yo creo que no van a tener suerte, pero ya métanse y fíjense si pueden encontrar ahí un turno, que eso es lo más interesante. Ese edificio es increíble, ese edificio es maravilloso y vale la pena. Bueno, para terminar, bueno, espero que hayan disfrutado. Yo siempre los invito a que puedan volver a escuchar el programa, que lo tenemos en formato podcast en distintas plataformas, como en iVoox, en Spotify, no sé si lo siguen subiendo, a veces me lo bajan, no sé, en fin. En Radio Cat, ahí buscan el día y el horario del programa en la RZ y lo van a encontrar. Y si no, yo siempre los invito, es mejor también para mí, que vengan a mi canal personal, al youtube.com/palmadante. Ahí encuentran entonces el programa de hoy, si es que lo quieren volver a escuchar. Para los que lo escuchan on demand, lo van a escuchar por primera vez allí. Y también encuentran videos de algunas de las secciones, como el editorial, y en el caso del día de hoy la entrevista a Brownstein sobre el libro de Ideología Woke. Además, de vez en cuando sumamos ahí algún contenido y ofrecemos siempre los cursos. Recuerden que están vigentes, el canal tiene ya unos 2 años, hay 4 cursos que ustedes pueden hacer. Cuento los más viejos, era la filosofía en las redes sociales, eso lo hacíamos a partir de Borges, de cuentos de Borges. Después hicimos el curso sobre Orwell, digamos, a partir de 1984, como pensar algunas nociones de la vigilancia, ¿no? ¿Qué significa Gran Hermano hoy? La relación que tenemos con las cámaras, con las redes sociales. El tercero que habíamos hecho era sobre la derecha de Milei, un poco rastrear los orígenes, qué es el anarcocapitalismo, cuáles son los autores, vamos a decirlo así, sobre los cuales se ha fundado Milei, cuáles son los nuevos gurúes de esta nueva derecha, o la alt-right, como la quieren llamar. Y el último es el que salió hace poquito, que es el de Entender la política, Platón, Maquiavelo y los ingenieros del caos. Bastante descriptivo el título. Obviamente vamos a hablar de Platón, especialmente la idea del filósofo rey que está en República. Esta idea de que, bueno, finalmente el que tiene que gobernar es el filósofo, porque el filósofo es el único que conoce, es el único que tiene la capacidad para entender que la verdadera realidad, la que está en el mundo de las ideas, y no en este mundo de puras apariencias que nos engaña. A partir de eso mostramos la contraposición con Maquiavelo, quien viene a romper con este supuesto vínculo entre la política y la moral que establecía Platón. Entonces, bueno, en Platón están unidas la moral y la política, no las podés separar. Y viene Maquiavelo y te dice, no, justamente, no, son espacios separados. Tenemos que entender esto. Eso no quiere decir que el político sea malo, que esté todo el tiempo o que el político sea entendido justamente como se derivó del famoso libro de Maquiavelo, El Príncipe. No, el político es maquiavélico, es decir, solamente le interesan le justifica todo con el fin de tener el poder. No, la cosa es un poco más compleja incluso en Maquiavelo. Eso es algo de lo cual vamos a charlar. Y después ver ya en la actualidad lo que es el libro de Giuliano da Empoli, de los ingenieros del caos, para ver cómo las transformaciones de la política están, aparecen con mucha potencia ahora en esta era de redes sociales, de manipulaciones, de posverdad, en fin, de lo que ustedes, fake news. Así que, les soy sincero, les agradezco. Se anotó un montón de gente, otro montón me preguntó. Los invito a hacerlos. Mándenme un mail a danteblog@gmail.com. Ahí les cuento cómo es, cómo se inscriben. Son 3 clases de 2 horas online, on demand, las puedes ver cuando quieras. Y sale muy poca guita. Así que, bueno, si tienen ganas de hacerlo, no creo que el dinero sea un inconveniente. Y de hecho no lo va a hacer. Estoy seguro que no lo va a hacer. Y a mí me gustaría entonces que puedan, si no quieren hacer este curso, quieren hacer alguno de los anteriores, también pueden hacer todos si quieren, claro, ojalá. Y si no pueden, no importa, métanse en el canal y suscríbanse, que es gratis, y pueden acceder entonces a los videos que vamos subiendo. Hay más de 200, no sé si hay como 250 videos ya, y ayudan a que conformemos una comunidad. Nada más para decir. Juanjo Agüero en la producción, Juana Silva en la operación. Mi nombre es Dante Palma. No estoy solo. Hasta el próximo sábado.